Bueno, anteriormente hemos hablado de algunos personajes que sentaron las bases del proyecto del gobierno mundial y su relación con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Salud Mental. Ahora me gustaría profundizar un poco más en ese tema. Obviamente seguirán quedando detalles por fuera, no pretendo que esta presentación sea la guía definitiva sobre estas personas, así que los invito a seguir indagando por sí mismos y así enriquecer el tema juntos. Uno de los personajes de los que hemos hablado y en quien me quiero enfocar es George Brooke Chisholm. Chisholm nació el 18 de mayo de 1896. Fue el tercero de 5 hijos nacidos de Franz y Lizzie Chisholm. Desde que era niño quiso ser médico, lo cual logró. Su familia tenía profundos lazos con la religión y aquí vamos entendiendo la naturaleza de su rechazo a la religión cuando ya se convirtió en jefe de la OMS, pero ya tocaremos ese tema. Su padre Frank Chisholm dirigía un depósito de carbón y vendía medicamentos patentados. Su madre Lizzie sufría de una enfermedad debilitante y luchó por cuidar a sus hijos. Su hermana mayor Faith ayudó a criar a los niños más pequeños. De acuerdo a The Canadian Encyclopedia, la familia tenía problemas para llegar a fin de mes con las modestas ganancias del padre. El tatarabuelo de George Brooke se llamaba William Chisholm y fue el fundador de la ciudad de Oakville, Ontario, donde vivió toda la vida la familia de Brooke, excepto por un breve periodo que vivieron en Galt, Ontario. En su familia había una larga tradición de servicio militar que Brooke continuó cuando se alistó para la Primera Guerra Mundial en 1915. A los 19 años se unió a la reserva primaria de las fuerzas canadienses, concretamente a los 48 montañeses de Canadá. Como militar sirvió en las trincheras en Francia y ascendió desde los rangos inferiores hasta que en 1917 fue nombrado teniente de la Fuerza Expedicionaria Canadiense. Algunas fuentes dicen que regresó a Canadá en 1917 y otras, como The Canadian Encyclopedia, dice que el 27 de septiembre de 1918 fue herido en la batalla de Cambrai y pasó el resto del año recuperándose en Inglaterra. En enero de 1919 se unió a su batallón en Francia y en mayo, un mes antes de la firma del Tratado de Versalles, regresó a Canadá. Para esa época ya tenía el rango de capitán. A su vuelta a Canadá se matriculó en medicina en la Universidad de Toronto en 1919 y se graduó en 1924. Ese mismo año se casó con Grace Riley, a quien había conocido 10 años antes, y pasaron un año en Londres, Inglaterra, donde Brooke completó el trabajo de posgrado. Regresaron en 1925 y establecieron una clínica de medicina general en Oakville. Grace trabajó junto a Brooke como enfermera. Su hija Anne, quien a la postre sería la más acérrima crítica de la obra destructiva de su padre, nació en 1928. Ahora, lo anterior vendría siendo una especie de resumen de la vida de George Brooke Chisholm, muy parecido a la forma de efemérides, como se nos enseña en la historia, es decir, repetir datos llamativos de la vida del personaje y listo. Pero aquí convendría lo que siempre he recomendado: observar los detalles pequeños que muchas veces pasan desapercibidos, y aquí hay uno de esos detalles. En los videos anteriores hemos hablado del Instituto Tavistock y su papel en el control de las masas y en el establecimiento del nuevo orden mundial. Y como hemos dicho, en 1924, George Brooke Chisholm y su esposa pasaron un año en Inglaterra, y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿fueron a pasar la luna de miel? Porque eso es lo que nos da a entender su biografía. Pero la realidad es que después de la guerra, cuando Chisholm obtuvo su doctorado médico en la Universidad de Toronto en 1924, se fue a realizar una pasantía en Inglaterra donde se especializó en psiquiatría. ¿Y cuál era el mejor instituto en Inglaterra para hacer una especialización en psiquiatría? Pues, como ya lo hemos visto en otras presentaciones, el Instituto Tavistock, que para esa época todavía se llamaba Clínica Tavistock. Lo siguiente es extraído de fuentes de la propia Federación Mundial de Salud Mental. John Rollin Rees, también conocido como Jack Rollin Rees, el fundador de la clínica Tavistock, era amigo personal de George Brooke Chisholm. Después de la especialización en psiquiatría que hizo en Tavistock, Chisholm volvió a Canadá, donde después de 6 años en la práctica privada, en su ciudad natal Oakville, asistió a la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde se especializó en la salud mental de los niños. Y fue durante ese tiempo que desarrolló su opinión de que los niños deberían ser criados en un ambiente intelectual lo más libre posible, independiente de los prejuicios políticos y dogmas morales y religiosos de sus padres. Hay un detalle en el que debemos hacer especial hincapié, y es que ya en 1934, Chisholm empezó a declarar en forma de supuesta predicción que la llegada de la Segunda Guerra Mundial estaba cerca. Obviamente era un buen observador, pero no debemos olvidar que un año antes
de la supuesta predicción, en 1933 el sionismo ya le había declarado una guerra económica a Alemania, lo cual podemos ver en la siguiente placa que corresponde a la publicación del diario Daily Express del 24 de marzo de 1933. Y bueno, hablar de esta guerra económica nos sacaría de contexto, pero lo cierto es que muchos pseudohistoriadores se empeñan en restarle importancia cuando es bien sabido que todas las guerras importantes que han estallado en el mundo han sido motivadas por una guerra económica previa. Tenemos el ejemplo de la guerra del opio entre China e Inglaterra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y de hecho en la actualidad lo que comenzó entre China y Estados Unidos como una guerra económica, poco a poco da tintes de estarse convirtiendo en una guerra abierta. Hace unas horas he visto cómo Mike Pompeo dice que China pagará un precio por el coronavirus. Está por verse cuál será ese precio, ¿verdad? Así que a esos historiadores que emplean el simplismo y la mediocridad investigativa como principal metodología para hacer sus libros, se les debería caer la cara de vergüenza cuando tratan de quitarle importancia al boicot contra Alemania. Pero quien sí supo ver la gravedad de esa guerra económica fue George Brooke, y por eso se aventuró a predecir el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, recordemos que Chisholm tenía el rango de capitán cuando terminó la Primera Guerra Mundial, así que cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, ascendió rápidamente dentro del ejército y el gobierno canadiense y se unió al esfuerzo de guerra, y de hecho fue el primer psiquiatra que se ocupó de los aspectos psicológicos del entrenamiento de los soldados, y después ascendió al rango de director general de servicios médicos, la posición más alta dentro de las filas médicas del ejército canadiense. En su época, él fue el primer psiquiatra en encabezar las filas médicas de cualquier ejército del mundo. Para 1940, ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, George Brooke ya contaba con un poder importante dentro del gobierno canadiense y empezó a expresar públicamente sus pensamientos contrarios acerca de la familia, del nacionalismo y de la moralidad, por lo que recibió muchas críticas de la sociedad canadiense. Y aquí, como paréntesis, me gustaría mencionar que los apologistas que tratan de hacerlo ver como un personaje benevolente dicen que las críticas que recibió eran por decir cosas como que los padres no debían alentar a los niños a creer en Santa Claus, en la Biblia o en cualquier cosa que fuera considerada sobrenatural o fantasiosa. Pero la realidad es que las críticas a Chisholm no eran simplemente por lo anterior, sino porque, como habíamos mencionado, después de la especialización en psiquiatría que hizo en Tavistock y de la especialización en salud mental infantil que hizo en la Universidad de Yale, fue cuando desarrolló su fuerte opinión de que los niños deberían ser criados sin la intervención de los padres. Es decir, él proponía arrebatar la facultad de los padres para ejercer la educación de sus hijos, algo muy propio de las ideologías que hoy padecemos. A raíz de esto, hubo varios escritores, grupos religiosos y otros conservadores que acusaron y siguen acusando a este personaje de ser marxista, comunista y subversivo. ¿Y saben qué? Tienen mucha razón, ya lo vamos a ver más adelante. Lo curioso es que en defensa de Chisholm algunos lo colocan entre los 3 humanistas más importantes que han encabezado importantes agencias de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los otros 2 supuestos humanistas? Bueno, pues uno era el hermano de Aldous Huxley, escritor del libro Un Mundo Feliz, que se llamaba Julian Huxley. Este señor era un rabioso defensor de la eugenesia, que es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. La eugenesia está ligada a la disciplina del darwinismo social que surgió a finales del siglo XIX y busca el aumento de personas más fuertes, sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social, para lo que promueve quitar la facultad de procrear, es decir, la esterilización directa o indirecta de aquellos que no posean estas cualidades, llegando a considerar su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos para los países. En este sentido, la eugenesia está relacionada con el maltusianismo. Julian Huxley es el inventor del término transhumanismo, o sea, su punto de vista era que los seres humanos deben mejorarse a través de la ciencia, la tecnología y la eugenesia. Obviamente creo que a nadie se le pasaría por la mente llamar humanista a un rabioso eugenesista y maltusiano. Sin embargo, Julian Huxley es denominado humanista por el simple hecho de que fundó la UNESCO. ¿Y recuerdan que dijimos sobre la UNESCO en el primer capítulo del Gobierno Mundial en el podcast Misterioso Universo en la Red con Víctor Pérez? Bueno, dijimos que la UNESCO es el educador de la humanidad. ¿Y qué clase de educación hemos recibido de esta gente maltusiana? Pues hay que recordar también lo que dijo H.G. Wells, que a las masas hay que darles una educación conveniente a los designios de las élites. Otro humanista con el que comparan a George Brooke Chisholm es John Boy Orr, quien de acuerdo a lo que hizo como primer director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés, sí era humanista.
John Boy Orr era bien contrario a las ideas malthusianas y tenía una rivalidad declarada con Julian Huxley. En 1944, el gobierno canadiense creó el cargo de viceministro de salud que fue ocupado por Chisholm, y ese puesto lo mantuvo hasta 1946, ya cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado. A pesar de que Chisholm tenía y sigue teniendo varios apologistas, eso no lo salvó de las críticas. Hubo un grupo conservador de mujeres en el sur de California, Estados Unidos, que lo consideraba el anticristo. Pero en el caso de Chisholm se confirma algo que es una constante en las posiciones de poder político. Las personas que ocupan los altos cargos de un gobierno, o en este caso de una institución de gobernanza global, deben tener un perfil que podríamos calificar como criminal. En el caso de Chisholm se confirma porque, a pesar de los llamamientos para su renuncia como viceministro de salud en Canadá, que en cualquier empresa podría haber sido motivo para no darle trabajo a esa persona, en cambio fue impulsado al puesto de primer secretario ejecutivo de la OMS, cargo detentado por el jefe máximo dentro de la organización. El siguiente dato es interesante porque en el video anterior recalqué lo extraño que me parecía que la Organización Mundial de la Salud hubiese sido fundada en 1948, después de todas las instituciones de gobernanza global como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial para la Salud Mental, UNESCO, en fin. Pero en la biografía de Chisholm se menciona que en 1946 se convirtió en el secretario ejecutivo de la Comisión Provisional de la Organización Mundial de la Salud. Esta comisión se formó después de la firma de un acuerdo con 61 gobiernos para la creación de la Comisión Provisional, compuesta por 18 miembros de la ONU. Estas personas se encargaron de la fase de desarrollo de la OMS. En ese lapso de preparación también se negoció el tipo de relación que tendría la OMS con la ONU, y así en 1948 se convirtió en parte integral de la ONU, que a su vez reemplazó a la Organización de la Salud de la Liga de Naciones. Recordemos que cuando acaba la Primera Guerra Mundial se crea la Liga de Naciones, que fue el primer intento de crear un organismo de gobernanza global como hoy lo es la ONU. Y esta Liga de Naciones tenía sus instituciones similares a las que se consolidaron con la creación de la ONU. Chisholm fue uno de los 16 expertos internacionales consultados en la redacción de la primera constitución de la OMS, y como dijimos en el video anterior, él mismo fue quien recomendó el nombre de la OMS, haciendo especial énfasis en la palabra mundial para dejar claro el carácter planetario de la organización. Pero lo cierto es que la delegación china, una de las potencias que son parte del Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de representar a un gobierno que estaba por ser reemplazado por la Revolución Comunista de 1949, encabezó la propuesta que finalmente tuvo éxito de llamarla Organización Mundial de la Salud, argumentando que esa denominación denotaba su carácter universal y su espíritu de solidaridad internacional. Este término de mundial fue también entendido por los soviéticos como una advertencia a los países europeos de que sus colonias serían también áreas de intervención de la futura agencia. ¿Será por eso que la OMS le rinde tanto culto en el presente a China? En 1947, Chisholm comentó que usar el término mundial como parte del título de la nueva institución sirvió para enfatizar la noción de que el mundo no podía funcionar teniendo a la mitad de la población mundial enferma, aunque la otra mitad estuviese sana. Añadió asimismo que muchos problemas sanitarios solo podrían ser resueltos a una escala global. Al mismo tiempo que se creó la OMS, Chisholm también hizo pública su definición de salud, la cual para él era un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de malestar o enfermedad. La Carta de la OMS también estableció que la salud es un derecho humano fundamental y que la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad mundial. También declaraba que el mundo estaba enfermo y los males que sufría se debían principalmente a la perversión del hombre, su incapacidad para vivir en paz consigo mismo y otros aspectos que vamos a revisar en la segunda parte de este audio. A grandes rasgos, así fue como George Brooks Chisholm se convirtió en el primer director general de la Organización Mundial de la Salud. Pero es importante que sigamos revisando los detalles que pueden pasar desapercibidos a simple vista. Resulta que Chisholm, al tiempo que iba planeando la conformación de la OMS, fue quien sugirió que se creara la Federación Mundial de Salud Mental. Y lo siguiente es información sacada directo de la página de la Federación Mundial de la Salud Mental. Y dice: George Brooks Chisholm, un psiquiatra canadiense, imaginó a la Federación Mundial de la Salud Mental como un organismo internacional no gubernamental para proporcionar un enlace a las organizaciones de salud mental de base, es decir, las que ya habían establecidas a nivel nacional en algunos países, y también pretendía servir de coordinadora para las agencias de las Naciones Unidas. La opinión de Chisholm de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad y malestar, fue en aquella época un pensamiento revolucionario
revolucionario y proporcionó una dirección temprana tanto para la OMS como para la Federación Mundial de Salud Mental. El amigo cercano de Chisholm, John Jack Rollin Rees, un psiquiatra militar británico y fundador de la reconocida Clínica Tavistock, aceptó el proyecto. Aquí es conveniente preguntarnos quién puso el dinero para la fundación de la Federación Mundial de la Salud Mental. Bueno, pues quien puso el dinero fue el poderoso banquero y sionista Montague Norman. Siempre es importante preguntarnos esto: ¿quiénes ponían el dinero para fundar estas instituciones de gobernanza global? Y si vemos, por ejemplo, un poco más en la historia, notaremos que otro de los que puso el dinero para la fundación de la Federación Mundial de la Salud Mental fue David Rockefeller, que a su vez puso dinero para la evolución que dio la Clínica Tavistock, que pasó a llamarse en 1948 Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, y también donó el terreno donde está en la actualidad la sede de la ONU. De nuevo, esto que les voy a mencionar es sacado directamente de la página oficial de la Federación Mundial de la Salud Mental y no tiene desperdicio. En 1910, el psiquiatra estadounidense Clifford Bear, que era también un paciente psiquiátrico que sufría depresión y paranoia, fundó el Comité Nacional de Higiene Mental y después, en 1919, fundó el Congreso Internacional sobre Higiene Mental. El propósito original del Congreso Internacional sobre Higiene Mental era la reforma de los hospitales psiquiátricos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, la nueva Junta del Congreso Internacional sobre Higiene Mental reconoció la necesidad de abogar por la salud mental, más allá de elevar los estándares de atención para los enfermos mentales. En 1947, el Congreso Internacional sobre Higiene Mental acordó cambiar su nombre a Federación Mundial de Salud Mental y aceptar como un nuevo propósito promover entre todos los pueblos y naciones el nivel más alto posible de salud mental en sus aspectos biológicos, médicos, educativos y sociales más amplios. Los arquitectos principales de esta visión fueron John Rollin Rees y George Brooks Chisholm, junto con los eminentes psiquiatras George Stevenson, Clarence Higg, Arthur Ruggles y Harry Stack Sullivan, y la destacada antropóloga Margaret Mead. Más adelante vamos a ver quién es esta infame Margaret Mead. La resolución para fundar la Federación Mundial de la Salud Mental comenzó con una reunión en el edificio del Ministerio de Salud británico durante el Congreso de Londres en la noche del 18 de agosto y se completó la noche del 19 de agosto de 1948. El Dr. Jack Rees, el mencionado John Rollin Rees, anunció la resolución en una sesión plenaria del Congreso al día siguiente y fue ratificado por los delegados oficiales del Congreso el 21 de agosto. La federación comenzó con miembros no de individuos o países, sino de sociedades de 46 países. Hoy en día, con miembros y contactos en más de 90 países, los principios fundacionales de la Federación Mundial de Salud Mental siguen siendo válidos y se reflejan en las actividades actuales de la federación, incluido el Día Mundial de la Salud Mental, los congresos mundiales bianuales, los centros colaboradores de la Federación Mundial de Salud Mental y las iniciativas en curso para mejorar la conciencia y eliminar los prejuicios sobre trastornos mentales. Sobre John Rollin Rees ya hemos hablado un poco en anteriores videos, así como en mi libro El mundo detrás de las cortinas hemos dejado bastante material sobre su forma de ver la guerra, sobre su aporte al campo de la guerra psicológica, sobre su implicación en el llamado Plan Lindman de bombardeos masivos sobre la población civil alemana durante la Segunda Guerra Mundial y cómo por todos sus aportes a la guerra es conocido como el padre de la guerra psicológica. Daniel Stulin en su libro El Instituto Tavistock menciona que en 1946 Rees, Tavistock y Rockefeller formalizaron el Memorándum Rockefeller, en el cual el general de brigada John Rollin Rees expuso los detalles del pensamiento de su camarilla y lo ofreció a la familia. La Fundación Rockefeller, que había dado grandes cantidades de dinero a Tavistock y a sus miembros desde 1934, aceptó de inmediato y la clínica Tavistock se transformó en el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Sobre la guerra, John Rollin Rees se expresaba de la siguiente forma. Decía: las guerras no se ganan matando al adversario, sino minando o destruyendo su moral y conservando la propia. La guerra es un asunto de moral y todas las armas tienen o deberían tener un efecto destructor de la moral. El bombardeo en picada, el tanque, el mortero y de hecho, la mayoría de las armas afectan la moral más de lo que toman la vida. El investigador L. Marcus menciona que los métodos de Rees se apoyan de manera total y consciente en la destrucción de la vida mental de la sociedad mundial y en la marcha forzada hacia el sadismo universal. En su libro La conformación de la psiquiatría a través de la guerra, John Rollin Rees expresa su forma de ver a la humanidad de la siguiente forma. Menciona: Aldous Huxley, en su libro Brave New World, estaba planeando producir una sección de hombres subnormales
que harían las tareas desagradables de la comunidad. Realmente no necesitamos producirlos porque ya hay demasiados. Si podemos emplearlos y si cuidamos su moral, es decir, su salud mental, habrá menos de ellos y como grupo serán ayudantes en la vida de la comunidad y no consumidores o provocadores de problemas. En su libro, Rees se refiere a los hombres que mandaban a la guerra como hombres tontos o estúpidos. Al respecto escribió cosas como: en el pasado ha existido una tradición popular de que el hombre tonto era un buen soldado. Allí donde los hombres tontos se habían incorporado a las unidades del ejército regular, ya sea antes de la guerra o en los primeros días de la guerra, a menudo resultaron, desde luego, ser problemáticos. Cuando una unidad estática está en entrenamiento, puede transportar a un buen número de tontos al aumentar el número de trabajos títeres, porque para él, los llamados hombres tontos solo podían hacer tareas repetitivas y supervisadas por alguien de más inteligencia. El tonto, entre los hombres de inteligencia superior, comienza rápidamente a sentirse inferior y de esto desarrolla ansiedad. Puede derrumbarse o puede fingir para escapar del deber de su trabajo. Y es de interés notar que aunque la simulación es extremadamente poco común en esta guerra, la mayor parte de los que han ocurrido han sido por hombres tontos, buscando una salida de lo que para ellos es una situación intolerable, a través de la exageración inconsciente de una discapacidad menor. Una gran proporción de ausencias sin permiso, que es el delito más común en el ejército, se produce en hombres estúpidos. Debido a que el estúpido no comprende fácilmente del todo, desobedece o ignora las regulaciones y se convierte en un problema disciplinario para la unidad. También Rees habla sobre las secciones de colonizadores, que eran personas que eran llevadas al campo de batalla para establecer campamentos similares a una avanzadilla de colonización. Estas secciones de colonizadores, según escribió en su libro, estaban limitadas a hombres cuya capacidad de aprender es tan baja que, aunque eran razonablemente estables, no eran confiables para estar armados. Y decía, los menos tontos que pueden portar armas con fines de autodefensa encuentran su mejor lugar en las compañías comunes armadas de colonizadores. Rees también mencionaba: durante la guerra, en Gran Bretaña se han iniciado albergues para hombres civiles de ese tipo que realizan trabajos agrícolas y su éxito aparentemente ha sido muy comparable al de los buenos resultados de los colonizadores desarmados. Y agregaba: viviendo y trabajando juntos en una comunidad, estos hombres se encuentran fácilmente amigos de su propio nivel intelectual. En tiempos de paz, a causa de que son tontos, están solos y relativamente sin amigos. Muy a menudo, la tendencia de ellos es por esa soledad absoluta encontrar la compañía de una mujer tonta, y al lado de ella pueden tener una gran familia de niños defectuosos. Esta es la forma textual en la que Rees se expresó sobre los ciudadanos comunes, y es que cuando Rees decía hombres tontos no se refería a personas con cierto grado de retraso mental, sino a personas comunes. Él los menciona como hombres de un solo trabajo, y citó por ejemplo a los zapateros. Y es que para él todos los seres humanos éramos épsilons. Y recordemos que en la novela de Huxley, la cual Rees cita en su libro, el Estado mundial manipula la reproducción para garantizar personas perfectamente adaptadas a su posición social, designados con letras del alfabeto griego, desde los alfa, destinados a las posiciones de dirigencia, hasta los épsilon, diseñados para las tareas más peligrosas y repetitivas. Una de las mejores investigaciones al respecto de todos estos personajes y sus agendas destructivas la hizo Helen McClain en su libro En presencia de nuestros enemigos, donde cuenta la historia de los efectos nocivos que han tenido en las escuelas estadounidenses las recomendaciones de la UNESCO y de la ONU. McClain se enfoca en el papel que la UNESCO y la ONU han jugado en la transformación de la sociedad estadounidense, pero la desgracia es que todo lo que estas dos instituciones han hecho para deconstruir a la sociedad estadounidense lo hacen de la misma forma en todo el mundo. Según McClain, la mayoría de la gente cree que la ONU es una institución que tiene poca influencia en sus vidas, pero no es así. La UNESCO, dice ella, impregna sus vidas desde el momento en que llegan al jardín de infantes. La UNESCO, dice McClain, es una amalgama formada a partir de la conciencia colectiva de su primer director general, Julian Huxley, y sus colegas. Desde el intento de la organización de prohibir figuras prominentes de los libros de textos de historia de los Estados Unidos hasta su trasfondo, como el comportamiento, la filosofía improvisada de Marx, Darwin, Freud y Dewey. Esto suena increíblemente actual con lo que hacen en las universidades de Estados Unidos, donde la generación de los ofendidos hace presión para sacar a personajes de la historia estadounidense y derrumba a monumentos de líderes republicanos. En Inglaterra pasa lo mismo. McClain profundiza en esta misteriosa mentalidad que compartían estos personajes, que consiste en querer deconstruir al ser humano, y la pregunta es,
¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues como sabemos, para establecer su nuevo orden mundial tienen que destruir al anterior y eso implica crear seres nuevos, con las características que mencionaba John Rollin Rees, es decir, hombres y mujeres tontos que tengan niños defectuosos, los llamados Epsilon de la novela de Aldous Huxley, que sirvan a una élite haciendo los trabajos desagradables de la sociedad. MacLean menciona en su libro, el señor Bush apareció ante las Naciones Unidas en 2002 y prometió devolver a los Estados Unidos al redil de la UNESCO. Bush dijo que la UNESCO se había reformado y MacLean se hace la siguiente pregunta, ¿puede un leopardo cambiar de comportamiento? Por otra parte, para conocer un poco sobre la pseudoantropóloga Margaret Mead, que fue presidenta de la Federación Mundial de Salud Mental de 1957 a 1958, podemos echar mano de lo escrito por Rafael Palacios, quien menciona que Margaret Mead fue impulsora de la liberación sexual junto con los discípulos de Freud, Wilhelm Reich y Alfred Kinsey. En los años 20, Mead publicó el libro Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, donde falsificó varios testimonios con el afán de demostrar forzosamente que en Samoa los adolescentes se entregaban al sexo sin represiones antes del matrimonio, algo que Mead presentaba como un rasgo a imitar por parte de las sociedades occidentales. Sin embargo, la verdad era que esta aseveración era una flagrante mentira, ya que de acuerdo a Rafa Pal, la obra fue enterrada de la historia de la antropología por el también antropólogo Derek Freeman, quien demostró que la estrella de la antropología falseó deliberadamente los datos con el fin de acomodarlos a sus propias creencias. Para empezar, no sabía el idioma samoano, tan solo estuvo 6 meses viviendo en aquella exuberante isla y presionó a sus informadores para obtener el resultado deseado. Rafa Pal añade, en el documental Margaret Mead and Samoa, que se puede ver en Google Videos, aparece ya anciana una de las informadoras de Mead reconociendo que le tomaban el pelo por la insistencia de sus preguntas y que nada de lo que le contaron era cierto. Los propios samoanos de la edad de Mead han reconocido que la estrella de la antropología solo encontró aquello que deseaba encontrar. Estos son algunos personajes involucrados en la creación de la Federación Mundial de Salud Mental. Vamos a dejar hasta aquí el tema y en un próximo video vamos a hablar más concretamente sobre la agenda del Dr. George Brooks Chisholm, ya que al conocerla podemos comprender un poco más el actual desarrollo caótico del mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video.